Desde el año 59, alrededor de la Revolución Cubana, se creó una cortina de justicia que fue totalmente falsa. Imagínate después de 30 años en este país, la satisfacción que uno siente de haber arriesgado la vida hace 35 años. Yo formé una red dentro del servicio de inteligencia justamente para entregar toda la información posible al gobierno de Estados Unidos. Realmente, ¿cuál es el poder de infiltración que tiene Cuba, ha tenido en el pasado y que, bajo mi punto de vista, sigue teniendo todavía en el presente? Es muy amplio, formado por muchos años de trabajo. Y cada operación de esta, como la de Ana Belén o la de Rocha, no es un trabajo de un día. Cuba, la inteligencia cubana trabaja con un presupuesto completamente abierto. Y tú has hecho una introducción magistral, como siempre hace Marian en este Tan bello. programa impresionante, como lo has descrito, la voluntad política. Date cuenta que, imagínate, después de 30 años en este país, la satisfacción que uno siente de haber arriesgado la vida hace 35 años. Yo formé una red dentro del servicio de inteligencia justamente para entregar toda la información posible al gobierno de Estados Unidos y poder neutralizar todo este trabajo, pero nunca ha sido tomado tan en serio como con esta administración. Increíblemente, como tú decías en tu introducción, es la voluntad política la que ha cambiado. Cuba se ha encargado por años de burlarse y de abusar de las leyes y las libertades de Estados Unidos para hacer como la gatica María Ramos, tira la piedra, esconde la mano y servirse y convertirse en un portaavión gigante al servicio de los regímenes más hostiles, y engañó por muchos años y sigue engañando a muchas personas. Yo quiero contar una anécdota, no sé si tendremos tiempo, pero Claro por que ejemplo, sí, cuéntala por favor con total libertad. una vez yo fui al Congreso de Estados Unidos bajo juramento en el tiempo de Liam, mi familia era rehén en Cuba, y yo empecé a explicar la realidad de Cuba, la hostilidad de Cuba hacia Estados Unidos, sus libertades, su democracia, y una congresista de izquierda, amiga del régimen, que creo que todavía es congresista, pidió la palabra y me dijo que yo era un simple traidor. Imagínate tú, yo llegar a un país como Estados Wow. Unidos, a quien le serví conscientemente, sabiendo que esto era una lucha del bien contra el mal y que el régimen cubano estaba dañando profundamente la estabilidad y la democracia de este país, incluso por muchas aristas, no solamente con estos movimientos de izquierda que encontraban refugio en Cuba y formación ideológica, sino también robándose la tecnología de Estados Unidos, penetrando el Departamento de Defensa, penetrando las universidades, un trabajo que abarca muchos. Y como Cuba no existe la empresa privada, es un país comunista, todo parte del dinero que recibía de la Unión Soviética era completamente usado para esta actividad. Y hoy en día también el poco dinero, la gente se está muriendo de hambre, pero siguen haciendo esta actividad. Y esta mujer me dijo que yo era un traidor, que yo no era creíble, y que yo tenía que decir acerca de los terroristas en la base naval de Guantánamo. Y yo me quedaba y decía, bueno, yo entendía que eso era la libertad. Dije, bueno, esto es un país completamente diferente al que uno está acostumbrado a ver. Pero ver ahora cómo hacen un resumen tan magistral, tan bien estudiado, escuchar el discurso de Marco Rubio 2 días antes, me da una satisfacción enorme porque creo que mi trabajo no fue en vano, arriesgué mi vida, estuve a punto de morir en el intento. De hecho, un amigo mío, Rolly, estuvo 20 años preso por haber hecho algo parecido, aunque no le pudieron comprobar nada. Y yo siento una enorme satisfacción. Cuba es un peligro, sigue siendo un peligro para la estabilidad no solamente de Estados Unidos, sino del mundo occidental. Y muy cerquita, la gente a veces no lo subestiman, pero es el país más hostil y más cerca de Estados Unidos, que culturalmente incluso es más fácil para reclutar inmigrantes, para reclutar personas en las universidades, para infiltrar. Te quiero recordar, Marian, que aquí se han mandado agentes ilegales. Un agente ilegal es un oficial de inteligencia como yo que estudié, pero que le cambian la identidad, le dan un pasaporte puertorriqueño, mexicano, hondureño, lo entran aquí como un inmigrante ilegal y opera con el profesionalismo como la red avispa, que muchos de los agentes de la red eran oficiales de inteligencia entrenados a un altísimo nivel que han propiciado incluso asesinatos en Estados Unidos. Eh, Así pe- que no sé
Sí. No, vamos a seguir conversando. Tenemos una hora para conversar y además luego quiero que me cuentes, porque yo me imagino que muchas personas se están haciendo esa pregunta también. Ni Cuba ni Estados Unidos son frentes fáciles. ¿Cómo hace un espía para poder hacer su trabajo sin ser descubierto? Pero sobre todo cuando además se trabaja para Cuba, o sea, se es un doble espía de alguna forma, doble agente de inteligencia. Tuvo que ser realmente complejo, complicado. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo se pudo trabajar de esa forma, pero quiero hablar con Pedro, porque la gran pregunta que surgía, yo cuando tengo que reconocer que yo imprimí el informe, voy por la página 87, me quedan muy poquitas páginas, pero es impresionante la forma en la que, como bien dice José, está detallado, está estructurado, pero eran cosas que ya sabíamos. Yo decía, a ver, por partes. En las universidades lo sé, esto ya lo hemos hablado. Yo llevo 31 años en este país y yo esas cosas ya las he hablado en un programa de televisión. Si nosotros las tocábamos, que hubo medios de comunicación infiltrados, aquí en Miami, medios de comunicación infiltrados, que hubo Departamento de Defensa infiltrado, que por la vía diplomática estábamos infiltrados, ¿por qué no se hizo nada en las administraciones anteriores si este informe demuestra una información que viene recogiéndose desde hace decenios? Mariana, ante que todo, gracias y felicitarte por esa presentación. Gracias. Es lo más justo que he escuchado sobre la labor desarrollada por la oposición política cubana, tanto dentro de Cuba como el exilio en general. Y eso me hizo recordar, cuando lo leías, aquel documental de Néstor Almendro, Nadie escuchaba. Y es que las autoridades estadounidenses nunca han querido, salvo muy contadas excepciones, nunca han querido tomar conciencia que el gobierno de Cuba, no hablo Cuba, sino el gobierno de Cuba, las autoridades castristas odian a este país. No es rivalidad política, no es que no nos entendemos política y económicamente, no, es odio. Es ADN. Cuba, el gobierno cubano está más dispuesto a destruir a Estados Unidos que la extinta Unión Soviética en su momento. Yo comparo la proyección de Cuba castrista hacia Estados Unidos como la de Teherán hacia este propio país. A mí me parece que no ha sido miopía. Creo que ha habido un nivel de mala intención, una proyección de desestabilización dentro de diferentes administraciones, gente interesada en desestabilizar para que se cree un caos donde poder crecer. Hace muchos años, a mí me dijo un venezolano notable que Hugo Chávez había llegado en gran parte al poder por la complicidad de la clase gobernante, de sectores, para ser preciso, de la clase gobernante, que quería desplazar a la mayoría de esa clase e introducir a nuevos potenciales. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. No han querido ver y escuchar, no porque sean ciegos, sino porque realmente han querido un proceso de cambio en este país que le dé ingreso, entrada a otras personas, no solo a los marxistas, sino a otras muchas personas que son contrarios a los valores democráticos, que es lo que ha representado el sistema totalitario cubano durante 67 años. Mira, yo me he preguntado en muchas ocasiones, y lo hemos comentado, Pedro, contigo en innumerables programas. Yo quería jugar a la ingenuidad y yo preguntaba siempre, ¿cómo es posible? Sin querer hacer tampoco apología del terrorismo, ni mucho menos. Yo decía, ¿cómo es posible realmente que si se trata de aliviar el sufrimiento a un pueblo por el abuso a los derechos humanos por parte de un dictador, se crucen hasta Irak, teniendo a 29 minutos Cuba de la Florida? No entendía nunca por qué no había existido esa determinación o ese empuje. Si realmente se quiere hacer ese servicio para ayudar al pueblo cubano a haber salido de esa miseria ya decenios atrás, ¿por qué ninguna administración, e insisto, esto no es una cuestión política, es simplemente una cuestión de raciocinio, por qué ninguna administración supo entender lo que estaban haciendo con su propio pueblo, pero además con esta información que estamos hablando se mantenía durante tantísimo tiempo, que era una amenaza para la seguridad nacional? ¿Por qué no se hizo nada, Pedro? Por esa razón, me parece a mí, porque hay un sector político en este país, un sector cultural, hay diferentes campos que realmente no están convencidos de lo justo que es su sistema de gobierno. Lo rechazan
y creo que buscan desestabilizarlo todo para generar un caos donde nuevas fuerzas políticas surjan y no precisamente a favor de las libertades y los derechos. Desde el año 59, alrededor de la Revolución Cubana, se creó una cortina de justicia que fue totalmente falsa. Cuando nosotros desde Cuba denunciábamos los fusilamientos, los paredones, los desplazamientos forzosos de poblaciones, no nos creían, no solo en Estados Unidos, no nos creían en América Latina. Cuando yo viajaba por América Latina a denunciar la situación cubana, tampoco nos creían. Creían que el castrismo era un gobierno de fuerza, pero un gobierno de fuerza justo. Y eso, en eso participaron, Marian, muchísimos cubanos también. No podemos culpar solo a los extranjeros. La complicidad con la dictadura, con el sistema totalitario cubano, ha sido única. Recordemos a Jean-Paul Sartre, cuando estuvo en Cuba en abril del 61, que él y su mujer, Simone de Beauvoir, le pidieron a Ernesto Che Guevara que querían ver un fusilamiento. Recordemos eso. Los intelectuales, muchos de ellos tiraron una manta de protección sobre el castrismo que ha llegado a amplios sectores de este país, en mi opinión. José, quiero entrar en ese detalle que a muchos de nosotros obviamente nos importa. ¿Cómo se puede trabajar o cómo se pudo trabajar, en tu caso, siendo un doble agente de inteligencia? Bueno, primero voy a corregir un poquitico la terminología. Yo no fui un doble agente de inteligencia, yo fui un oficial. Una cosa es un agente, el agente reclutado por los oficiales de caso. Yo fui un oficial de inteligencia, que pasó el Grupo Superior de Inteligencia en Cuba y actuaba o trabajaba en el departamento M1 contra Estados Unidos dentro del departamento de inteligencia. El origen de todo esto es que cuando uno empieza a trabajar en estos departamentos deja de ser censurada la información. La información que nos llegaba y la que manejábamos nosotros era sin censura. Y uno empieza a descubrir realmente la naturaleza criminal del régimen que tú representas. Lamentablemente yo era un joven, nunca había salido de Cuba, había estado expuesto a la propaganda comunista, pero cuando empiezo a trabajar aquí, que empiezo a acceder a toda la información real de lo que ocurre en Estados Unidos y a través de los mismos amigos míos que trabajaban en diferentes partes del mundo, empecé a entender qué es lo que era la democracia, qué es lo que era el comunismo, qué era lo que era la represión comunista, el narcotráfico, todas estas cosas, la corrupción del régimen, descubrí todas estas cosas y tuve que llegar a tomar una decisión que le toca tomar, esta decisión la tienen que tomar todos los oficiales de inteligencia, no yo. O le sirvo al régimen y llevo una vida privilegiada, o rompo con el régimen y hago lo correcto por encima de lo conveniente a riesgo de mi vida. Lo más fácil para cualquier persona, en mi caso, como oficial de inteligencia, es servirle al régimen. Porque cuando tú eres un oficial de inteligencia y le sirve a una dictadura como la cubana, entonces tú tienes privilegio por encima del resto. Viajas el mundo, manejas dólares, todo lo que es prohibido para el resto de la población, tú estás por encima de la ley. Yo decidí, a riesgo de mi vida, por mis propios valores familiares, romper con el régimen y apostar a la verdad. Yo descubrí la naturaleza criminal y empecé a probar mis argumentos, esto es interesante, con los mismos oficiales de inteligencia con los que yo me relacionaba. Y ¿sabes qué? Dentro de los mismos oficiales de inteligencia descubrí personas que pensaban como yo. A riesgo de mi propia vida, porque estos eran acercamientos muy delicados para que tú no fueras delatado. Mucha gente podría... Y yo llegaba a un límite conversando y así armé una red de oficiales de inteligencia que finalmente trabajaron y pararon trabajando contra el régimen cubano. Uno de ellos vino conmigo en la balsa, se tuvo que escapar, y otro, lamentablemente, fue retenido en Cuba por 20 años y después Obama lo negoció con la red avispa. Entonces, ¿cómo yo me las arreglé? Yo busqué, yo sabiendo cómo funcionaba tenía entrenamiento, sabía cómo operaba la inteligencia cubana y podía burlar sus mecanismos porque los conocía. Y a través de diferentes vías entré en contacto con el FBI, con la CIA, con personas que viajaban a Estados Unidos, con las oficinas de interés en Cuba. Fueron por diferentes vías, paré reclutando agentes que trabajaban para la inteligencia cubana que vivían en Estados Unidos y desarrollé toda esta actividad que, claro, salía a tiempo de Cuba porque cada vez se hacía más peligrosa,
pero logré entregar información contundente que dio y permitió al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, desmantelar la red avispa, descubrir a una Navalín Montes. Yo creo que yo aporté mi granito de arena, claro, por supuesto, a este tema y me siento satisfecho. Y si tú me dices, por qué tomaste esa decisión? Por mi familia. Yo no quería que mis hijos, cuando crecieran, que hoy viven todos en Estados Unidos, me dijeran, papá, tú le serviste a un régimen que destruyó a Cuba sabiendo que estaba destruyendo a Cuba. Hoy yo tengo la satisfacción de decirle a mis hijos, mira, tu papá por nada muere en el intento, a lo mejor hoy yo no estuviera aquí, pero por lo menos fui consecuente, honestamente, y siempre hay gente en todas partes del mundo que viven por sus valores, y yo fui una de esas personas, y no fui yo solamente, te estoy diciendo que otros oficiales y otros agentes arriesgaron su vida e hicieron lo mismo que yo hice, y claro creo que Cuba está lleno de gente valiente, la verdad.